Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha tocado profundamente, una de esas que te hacen reflexionar sobre el amor incondicional, sobre los sacrificios y sobre las raíces que nos forman. Vamos a hablar de algo que sucedió en Brasil, de una confesión que resonó, y que tiene que ver con un sentimiento universal, el amor por una madre. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia que promete emoción y sinceridad. Y si todavía no son parte de esta comunidad, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse, así no se pierden nada de lo que compartimos. Imaginen por un momento están en Brasil, un país vibrante lleno de música, de color, de pasiones desbordantes. Y en medio de todo ese bullicio, de esa energía contagiosa, surge una voz, una confidencia que se lleva toda la atención. Hablamos de un personaje que por su trayectoria, por su presencia, siempre genera interés. Y esta vez, no decepcionó. La confesión fue directa sin rodeos, pero cargada de un peso emocional inmenso. Doy todo por mi madre. ¿Cuántas veces hemos escuchado o pensado algo así? Pero cuando sale de los labios de alguien que ha alcanzado la cima, que ha vivido experiencias extremas, que ha conocido el éxito y quizás también la adversidad, cobra un significado especial, ¿verdad? La persona en cuestión, en un momento de vulnerabilidad y honestidad brutal, reveló la magnitud de ese amor, la profundidad de ese vínculo. No se trató de una frase al aire, de un cliché. Se trató de una declaración de principios, de la esencia misma de su ser. Cuando escuchamos esto, nuestra mente inmediatamente se dispara. ¿Qué significa darlo todo? ¿Hasta dónde llega ese todo? ¿Qué tipo de sacrificios implica? ¿Qué experiencias lo han llevado a esta conclusión tan poderosa? Detrás de cada persona exitosa, de cada figura pública que admiramos, hay historias, hay luchas, hay personas que fueron pilares fundamentales en su camino. Y en este caso, la figura materna se presenta como el faro, el ancla, la fuerza impulsora. No estamos hablando solo de un apoyo emocional, que de por sí ya es valioso, sino de un amor que moldea, que inspira, que define. Es ese amor que, a pesar de las distancias, de las pruebas, de las vicisitudes, permanece inalterable. Piensen en las madres. Son esas primeras maestras, esas protectoras incansables, esas confidentes eternas. Son las que celebran nuestros triunfos como si fueran propios y las que nos sostienen en nuestros fracasos, recordándonos nuestra valía. Pero más allá de lo que solemos ver, el amor de una madre también puede ser un motor de superación, un impulso para alcanzar metas que parecían imposibles. Y al parecer para esta persona, su madre es precisamente eso, la razón principal, el combustible que lo lleva a seguir adelante, a dar lo mejor de sí. En Brasil, una tierra donde la familia tiene un peso cultural enorme, esta confesión, aunque personal, resuena de una manera particular. La unidad familiar, el respeto por los mayores, el amor maternal, son valores profundamente arraigados. Así que al escuchar a alguien decir, doy todo por mi madre, en ese contexto, se entiende no solo como una expresión de cariño, sino como un reconocimiento de la fuerza que esa figura representa en su vida. ¿Qué podríamos imaginar que implica darlo todo? Quizás son horas de trabajo incansable, buscando el éxito para poder brindarle una vida digna. Quizás son decisiones difíciles tomadas pensando en su bienestar. Tal vez son renuncias personales, proyectos que se dejan de lado por priorizar su felicidad. O simplemente es un compromiso constante de honrarla, de hacerla sentir orgullosa. La verdad es que en el fondo, todos tenemos nuestras propias interpretaciones de lo que significa este tipo de entrega. Pero la contundencia de la frase nos invita a indagar más allá. Es fascinante cómo ciertas palabras, dichas en el momento adecuado y por la persona correcta, pueden tener el poder de encapsular toda una filosofía de vida. Doy todo por mi madre. No es quiero darle lo mejor, no es la quiero mucho. Es doy todo. Esa simplicidad, esa absoluta renuncia a sí mismo en favor de otro ser, es algo que conmueve. Nos habla de una humildad subyacente, a pesar de cualquier fama o reconocimiento que pueda tener. Porque al final, cuando se trata de la madre, parece que todo lo demás pasa a un segundo plano. Imaginen las conversaciones privadas, los momentos íntimos que pueden haber llevado a esta declaración. ¿Hubo un evento particular? ¿Un agradecimiento silencioso? ¿Un consejo recibido? A menudo estas confesiones públicas son la punta del iceberg de relaciones profundas y complejas.
Y en este caso, nos da una ventana a esa conexión especial. Nos hace pensar en nuestras propias relaciones, en quiénes son nuestros pilares, en quiénes inspiran nuestros mayores esfuerzos. El hecho de que esto ocurra en Brasil, un país QE también es conocido por su intensidad emocional, por la forma en que se viven las pasiones, tanto en el deporte como en la vida, le añade un toque aún más vívido a la historia. La calidez humana, la cercanía, la importancia de los lazos afectivos, todo eso está presente en la cultura brasileña, y esta confesión parece ser un reflejo perfecto de ello. A veces en la vorágine de la vida, con sus desafíos y sus exigencias, tendemos a olvidar las bases, los orígenes, las personas que estuvieron ahí desde el principio, sin pedir nada a cambio. Esta declaración es un recordatorio poderoso de esa gratitud, de ese reconocimiento fundamental. Es un ejemplo de cómo el amor más puro, el que nos dio la vida, sigue siendo una fuerza motriz a lo largo de nuestra existencia. Y no se trata solo de una declaración para los medios, para la cámara. Las palabras que tienen resonancia duradera, que calan en la audiencia, suelen ser aquellas que nacen de una verdad profunda. Por eso cuando se dice doy todo por mi madre, no suena a pose, sino a un compromiso genuino. Un compromiso que seguramente se manifiesta en acciones diarias, en decisiones tomadas con esa persona en mente. Nos podemos preguntar, ¿qué tipo de madre sería capaz de inspirar tal devoción? Probablemente una madre que ha sido ejemplo de fortaleza, de sacrificio, de amor incondicional. Una madre que ha sido un refugio seguro, un puerto en la tormenta. O quizás una madre que a pesar de sus propias luchas, siempre ha empujado a su hijo a ser su mejor versión. Las historias de las madres son tan diversas como las personas, pero el impacto que tienen es innegable. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a veces lo son todo, encontrar esta autenticidad, esta sinceridad sobre un tema tan íntimo como la relación con la madre, es refrescante. Nos recuerda que detrás de los personajes públicos, hay seres humanos con sentimientos profundos, con vínculos que los definen. Y en este caso, el amor materno se erige como la fuerza definitoria. Para cerrar este capítulo de reflexión, quiero que se queden con la idea de que independientemente de nuestro estatus o de nuestras circunstancias, el amor de nuestros seres queridos, y especialmente el de nuestras madres, es un tesoro invaluable. Esta confesión en Brasil nos ha dado un vistazo a ese amor en su máxima expresión, un amor que impulsa, que inspira y que sin duda, marca el rumbo de nuestras vidas. Es un recordatorio de que en el fondo, todos podemos aspirar a dar lo mejor de nosotros, y que muchas veces, esa motivación viene de quienes más amamos. Así que para resumir, hemos explorado la impactante confesión de alguien en Brasil que afirmó darlo todo por su madre. Hemos reflexionado sobre la profundidad de ese sentimiento, sobre los posibles sacrificios y sobre el poder de ese vínculo incondicional. Nos hemos dado cuenta de cómo, a pesar de la fama o el éxito, las raíces y el amor familiar siguen siendo pilares fundamentales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Espero que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué significa para ustedes darlo todo por una persona? ¿Quién ha sido esa figura inspiradora en sus vidas? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo, no olviden regalarle un me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas tan importantes. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.